Bienvenidos al módulo 3. Mi nombre es Cintia Olivera. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para este módulo? Veremos el primer prototipo. ¿Cómo es que lo vamos a analizar? El feedback que obtendremos del usuario y además también cómo lo complementaremos con el Business Model Canvas. Dentro del contenido de este módulo veremos el desarrollo de prototipos. ¿Cómo podemos hacer para crear un prototipo desde el inicio? ¿Cómo podemos recopilar esta información y el feedback del cliente? Y el reto de aplicar el Business Model Canvas al modelo planteado. Pero, ¿qué saberes previos necesitamos para completar el módulo? Necesitaremos saber qué es un prototipo. Necesitaremos también preguntarnos si es que nos hemos dado cuenta si antes hemos realizado algún prototipo ya y, sobre todo, ¿qué esperan ustedes que el prototipo realice? Y sobre el Business Model Canvas, ¿realmente nos ayudará a ver el marco completo? ¿Será una herramienta que nos ayude a ver todo el mapa desde una torre muy alta? Recordemos que en esta primera parte del módulo 3 hablaremos sobre el prototipo. ¿El prototipo en realidad o es una ficción? Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver plastilina, podemos ver hojas, podemos ver quizás algunos tallos de madera, tallos incluso de verdad, dibujos a color, dibujos a lápices, trazos que quizás no tengan mucho sentido. Pues esto es un prototipo. Un prototipo que podemos hacer cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros estudiantes o participantes en una sesión de clase. Esto podría llamarse una maqueta, y de hecho lo es. Veremos cómo las maquetas funcionan como parte de un prototipo. En realidad, el prototipo, lo veremos más adelante, nos ayuda a tangibilizar esa solución que hemos encontrado en respuesta al problema que hemos encontrado entrando en la mente del cliente con las herramientas que ya hemos utilizado. Si ustedes se dan cuenta, entonces, vamos cerrando el círculo de Design Thinking. Esto también es un prototipo. De hecho, es un paso a paso de una secuencia. Puede ser de cómo encontrar una dirección, puede ser, por ejemplo, de cómo llevar una clase, cómo diseñar una clase diferente, cómo llegar incluso a un lugar distinto, como por ejemplo preparar un platillo. El prototipo puede solucionar diferentes problemas en diferentes entornos, para diferentes ocasiones, para diferentes usuarios. Así que no se sorprendan si un prototipo es muy variante del otro, inclusive si están planteando la solución de un mismo reto o de un mismo problema. Este también es un prototipo. En realidad, podemos tomar cualquier objeto y convertirlo en un prototipo. He visto prototipos, por ejemplo, hechos de borradores, cascos, patinetas, focos en desuso. Todo lo que tenemos a la mano podemos utilizarlo para crear el prototipo. De hecho, inclusive hasta en las escuelas de negocio de otros países y de habla extranjera, los prototipos y las salas donde se crean los prototipos tienen diferentes materiales, sin miedo a crear algún objeto o alguna experiencia, como ya lo hemos visto en la maqueta, de la nada. Es importante que tengamos confianza en tomar cualquier objeto y transformarlo en aquello que nosotros creemos es la solución. Recordando, y vamos a verlo más adelante, que el prototipo debe ser lo más fiel a esa idea que nosotros estamos planteando como solución. Y cuando hablo de más fiel, hablo de lo más cercano a esa idea de solución. En este caso, por ejemplo, esta bicicleta con tapones en las ruedas tiene que ver con un prototipo de un transporte que
pueda ser a prueba de muchas cosas. En este caso vemos que es un prototipo para una idea de una época que ya pasó. Pero los prototipos son así, sacan lo mejor de nosotros y nos ayudan a tener y a sacar a flora nuestra creatividad. De hecho, en el prototipo hay mucha interacción de equipos, mucha conversación, mucha opinión, mucho debate, porque recordemos que Design Thinking es un trabajo de equipo. Si bien es cierto, puede haber, y está de hecho el facilitador, que en este caso, por ejemplo, luego serán ustedes guiarán al equipo. Siempre hay un líder en el equipo, siempre hay alguien que toma la iniciativa y toma la batuta, que da pie a que los demás puedan generar ideas. Y eso está muy bien. Pero siempre debemos buscar que todos los integrantes del grupo participen dentro del prototipado. No simplemente sean observadores. Es importante, por eso, que entendamos qué rol juega cada participante dentro del equipo, porque todo el equipo debe participar, desde el líder hasta los demás que se integran dentro del equipo. Recordemos que en un equipo puede estar el área de ventas, puede estar el área de operaciones, recursos humanos, contabilidad, almacén, incluso seguridad. Y todos deben aportar y todos deben ser capaces de poder decir su opinión. Design Thinking es una herramienta donde las jerarquías desaparecen. Por lo tanto, en este momento no hay jerarquías y no hay puestos, simplemente hay ideas puestas en la mesa. Es importante también que los participantes tengan, en ese caso de presencialidad, papel, lápiz y colores a la mano. Y en este caso de virtualidad, ya hemos visto cómo podemos utilizar pizarras interactivas para poder buscar la colaboración remota de los equipos. Remota y asincrónica, quiere decir colaboración en el mismo momento. También podemos utilizar las maquetas, como ya las hemos visto antes. Esto de las maquetas es muy interesante. Tomando muchos cursos, y como ustedes también lo saben, conectar la mente con la parte tangible ayuda al aprendizaje y ayuda a conectar al participante con el docente y con el curso. Por eso es que las maquetas también son parte importante del prototipado. En algunos ejercicios, ustedes quizás, por ejemplo, podrían pedir que cada miembro del equipo pueda prototipar una parte del prototipo total. Quizás que alguien haga la base, que otra persona pueda hacer el frente o la otra persona pueda hacer los laterales y que al final en la presentación, y luego veremos cómo, presenten todos al mismo tiempo el prototipo. Recordemos que hablamos de actividades offline, como el acto de maquetearlo, y que puedan ser luego presentadas de manera online. El modelo físico es muy importante, porque si estamos hablando, por ejemplo, de diseños de educación o de modelos de clase, o inclusive, si es que lo queremos aplicar para otras categorías o para otros sectores, las maquetas y el prototipo físico es muy importante. Sabemos que hoy no podemos entablar contacto físico con los demás, pero podemos tener este papel para poder aplicarlo luego. Así que también es importante que lo sepamos aplicar a posterior. Como ustedes ven, diagramas, interacción, los juegos de roles, el modelo físico y las maquetas son parte importante de las etapas y de los modos para hacer un prototipo. ¿Podemos mezclarlos? Sí. ¿Podemos tomarlos todos a la vez? Efectivamente también. No hay reglas para el prototipo, salvo una: dejar que las personas puedan dar rienda suelta a su creatividad, siempre y cuando ayuden ustedes a que no se salgan del camino. Recuerden que esto es un paso posterior de la fase de ideación. Por lo tanto, se deberá prototipar no cualquier idea, sino el grupo de ideas que ha salido resultado ganadora para solucionar el problema en base a la fase anterior, que es la fase de diseño del problema o la definición del problema y teniendo en cuenta las herramientas de empatía, puesto que
No podemos resolver un problema de una persona con la que no estamos o de un usuario con la que no estamos conectados. Por eso es que también es muy importante mencionar el feedback. De hecho, el feedback del cliente es muy importante dentro del prototipo. Recordemos cuántas veces nos ha pasado que vemos un producto que no nos gusta o que no entendemos cómo funciona. Esto pasa cuando ya tenemos el producto en la mano, por ejemplo. Pero sería interesante que esto pasara antes de que el producto saliera de venta al mercado. Eso es lo mismo que debería pasar con el prototipo. Probar el prototipo ayudará a recolectar el feedback del cliente, el feedback del usuario. Y esto será importante para poder realizar cambios antes de poner la puesta en marcha de la idea o de la solución, en este caso, al problema que hemos encontrado. Recordemos que podemos utilizar guías de preguntas para poder hacérselas al usuario y de esa manera facilitar el feedback por parte del usuario. Es importante poder captar la mayor cantidad de feedback real y tomar este feedback de los usuarios y estudiarlos, analizarlos e integrarlos en un feedback global que me ayude a hacer los cambios necesarios. De cambios como por ejemplo color, forma, inclusive de diseño. Recordemos que al final es el cliente el que presentó el problema y es para él o para ella que nosotros estamos realizando este prototipo. Estamos practicando esta herramienta de Design Thinking. Así que debemos tomar en cuenta los comentarios del usuario. Por ello es importante que podamos tener la mente abierta y facilitar las conversaciones con el usuario. Captar mucho información sobre el feedback de este usuario. Es importante mantener la cordialidad, la mente abierta y, lo muy importante, siempre mantener el respeto con los comentarios del usuario. Sabemos que el prototipo que nosotros mostramos viene desde muy atrás y viene con mucho esfuerzo y trabajo y no siempre gusta, pero debemos también recordar que esta solución y este prototipo ha sido creado para el cliente. Entonces, debemos escucharlo. Podemos también identificar qué es lo que puntualmente necesita el cliente y integrar la retroalimentación o el feedback del usuario con el equipo. Estoy segura que el equipo dará mucho feedback y también opiniones, se creará seguro mucho debate, pero al final deberán llegar a un acuerdo de cómo realizar estos cambios o el cambio al prototipo. ¿Cuántas veces pueden hacer este feedback? En realidad, no hay un número estipulado, pero en muchos talleres se estila a que sean tantos feedback, tantas retroalimentaciones como el cliente lo permita. Recordemos también que para todo hay un presupuesto, así que debemos estar muy seguros de lo que lanzaremos como proyecto. Por eso también Design Thinking es importante, porque al ser un proyecto corto, entonces estamos incurriendo en ahorro de costos, por lo que podemos nosotros realizar feedback con el usuario, quizás una o dos veces, y luego probar el producto, el prototipo, ya con el cliente o con varios clientes. Quizás ya en uso o en campo los resultados sean diferentes. Entonces, ¿qué es un prototipo y qué es un MVP o un producto mínimo viable? Un prototipo es una representación visual y real de todo o una pequeña parte de lo que será mi producto o servicio. Y el MVP o producto mínimo viable será la función o conjunto de funciones de mínima viabilidad que yo necesito para poder dar mi propuesta de valor. En realidad, el prototipo responde a las preguntas si estamos construyendo el objeto o el producto o el servicio correcto. Y el MVP responde a si los beneficios
de nuestra solución son superiores a lo que el cliente o el usuario espera. Pero ¿para qué sirve entonces un prototipo? El prototipo sirve para apoyar esa idea que nosotros teníamos, esa evaluación de ese proyecto y definición que nosotros teníamos sobre las alternativas que tenía o no el usuario en el mercado. Nos permitirá también entender mucho mejor y nos ayudará a darnos cuenta que el mapa de empatía y todas las herramientas de empatía fueron y son y serán necesarias, y nos ayudará a validar esa hipótesis del problema que nosotros creíamos o creemos todavía que el cliente o el usuario tiene, dando paso a algo muy importante: pasar del creo al ahora sé que es así. ¿Y qué características entonces tiene el prototipo? El prototipo debe ser fácil y muy sencillo de crear. Recordemos que el prototipo puede ser de alta fidelidad o baja fidelidad, y la fidelidad dependerá de la cantidad de recursos que tengamos. No nos pongamos en problemas tratando de hacer un prototipo muy sofisticado si es que no tenemos los recursos o los materiales a la mano. Recordemos también que si bien es cierto que el prototipo puede ser de baja fidelidad, en todo momento igual este debe ser mostrado al cliente. Es cierto, un prototipo de alta fidelidad será siempre más acertado para que el cliente experimente de primera mano lo que experimentará con el producto al final o el servicio al final. Sin embargo, recordemos que hay otros aspectos que tienen que ver con la organización que nos ayudará a saber de qué manera lo haremos. El prototipo también tiene que ser alcanzable, usable por el usuario, accesible y medible. Podemos nosotros ser capaces de medir los resultados del prototipo y hacer las calificaciones correspondientes para que podamos luego saber en qué nos hemos equivocado o qué debemos mejorar. Muchas felicidades por haber terminado esta primera parte del módulo 3. Recordemos que realizar un prototipo es importante para la validación de la idea, que la participación del equipo en el desarrollo de un prototipo es vital, puesto que no hay solamente una idea, sino la combinación de muchas para lograr el objetivo y la solución del reto planteado. Y no tengan miedo de preguntar al usuario qué es lo que necesita y si el prototipo calza con aquello que se imaginó.